Bendiciones, soy el pastor Eler Campos y esto es Compasivos. Seguimos con la serie Santas Emociones. Entendemos que la compasión viene de Dios, o sea, que viene de un mandato de Dios. Pero ¿cómo se come eso? ¿Qué es la compasión? ¿La empatía es lo mismo que compasión? ¿La autocompasión es algo sano? Acuérdate que en esta serie Santas Emociones estamos viendo cómo Dios usa las emociones para alertarnos. No que las emociones nos muevan a nosotros, sino que Dios usa todo lo que es parte de su creación. Y eso incluye las emociones. Así como cuando el sistema nervioso te dice, hey, esto te duele, esto te muestra. Así son las emociones. Entonces, ¿qué es ser compasivo? La compasión es un comportamiento dirigido a eliminar el sufrimiento y a producir bienestar en quien sufre. Imagínate esto, o sea, es un componente emocional que ante la presencia de un estímulo nos provoca un impulso a actuar. En este sentido, la compasión es una emoción que surge ante la percepción del sufrimiento ajeno y nos provoca un impulso dirigido a paliar el sufrimiento que percibimos. Entonces, cuando somos compasivos, es cuando se genera una emoción que nos mueve a actuar para eliminar ese sentimiento de pesar, esa situación que puede estar pasando a alguien. Dios es la raíz y el fundamento, el manantial y la fuente de toda verdadera compasión, porque Dios es amor y nadie que pueda ser compasivo solamente por sí, sino porque esa compasión viene de Dios. Aun cuando no conozcamos a Cristo, es porque todo lo bueno, todo lo que tiene buen nombre, todo eso viene de Dios. Entonces, miren lo que pasa siguiente. La palabra compasión en el hebreo significa sufrir juntos. Y es un sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el sufrimiento de los demás. Y por lo tanto produce el deseo de aliviar, reducir o eliminar ese sufrimiento. Es que en hebreo, en la Biblia, cuando se habla de compasión, era sufrir, era estar acompañado en ese proceso. Lucas 6, de 32 al 35, la versión PDT nos dice lo siguiente, escuché. Si ustedes solamente aman a los que les aman, ¿qué gracia tienen? Hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Dice el 33, dice, si hacen el bien solo a aquellos que le hacen el bien, ¿qué gracia tienen? Hasta los pecadores son así. Si solo prestan para recibir algo a cambio, ¿qué gracia tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir uno de otros. Y dice el verso 35, más bien, amen a sus enemigos y háganles el bien. Presten sin esperar nada a cambio, así tendrán una recompensa y serán hijos del Altísimo. Porque Dios es bueno con los desagradecidos y perversos. O sea, que Dios tiene la capacidad de ser bueno, aún con los que no agradecen nada de Dios, y aún hasta con los malos. O sea, hasta con las personas que hacen perversidad. Dios tiene la capacidad de ser bueno. Entonces Dios te está diciendo, hey, llevarse bien con los que se llevan bien contigo es fácil. Ser compasivo con alguien que es de tu familia o de tu núcleo interno o con tus hijos es más fácil. Pero imagínate ser compasivo con alguien que no tiene nada que ver contigo. Es tratar de paliar el sufrimiento de alguien que quizás es ajeno a ti. Entonces esto es lo que te está hablando Jesús en el libro de Lucas capítulo 6. La tendencia natural y tristemente común, incluso de muchos aquellos que se llaman cristianos, es juzgar a los demás y asumir que las circunstancias negativas que le están pasando es por culpa de su desobediencia o de sus pecados. Muchas veces como cristianos lo primero que hacemos es señalar los errores de los demás. Es decirle, hey, es que porque hiciste eso seguramente te está yendo mal. O te está yendo mal por algo. Esto me trae al libro de Job. Cuando los tres amigos le decían a Job,
hey, es que seguramente hiciste algo mal. Y Job decía, yo no hice nada. Yo todo lo hice conforme a lo que aprendí de Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Que muchas veces, en vez de ser amigos, de ser como Cristo, de ser hijos de Dios, estamos siendo los que primero señalan, los que primero juzgan, los que primero maltratan, los que primero hieren. Y qué tremendo es que cuando señalaste a alguien o señalamos a alguien, esa persona queda marcada. Y esa es la visión que tienen de Cristo. Esa es la visión, esa es la porción de Cristo que conocieron por ti. Que Cristo los señaló, que Cristo los acusó, que Cristo los juzgó. Cuando aquí te está diciendo Cristo en su palabra, que ames aún a los que no te aman. Que trates bien aún al que no se lo merece. Porque no lo estás haciendo tú. No lo estás haciendo para gloriarte tú y para gloriarme yo, sino para que Cristo se vea manifiesto en toda acción buena. Y en toda buena acción, en todo buen trato, que puedan ver a Cristo y no nos vean a mí, no te vean a ti. Miren algo, Santiago 2, del 12 al 13 dice, la ley de la libertad será la que los juzgue a ustedes. Tengan eso en cuenta en todo lo que digan y hagan. Dios juzgará sin compasión a los que no han tenido compasión con los demás. La compasión triunfa sobre el juicio. Y me encanta porque aquí no está diciendo la ley de Moisés, sino la ley de la libertad. Usted tiene libertad para actuar como usted quiera. Usted puede actuar compasivamente con quien quiera. Y yo también lo puedo hacer. Yo también lo puedo hacer lo que yo quiera. Pero por eso es que Dios te lo va a contar. Porque nuestra libertad, Dios te está diciendo, hey, si yo te perdoné, si yo te he amado, si yo me acerqué con lazos de amor, ¿por qué tú estás condenando? ¡Wow! Necesitamos ser una generación compasiva, una generación que cuando ve un problema, ojo, y esto me lo digo a mí en este proceso, cuando veas un problema, trata de paliar el dolor, trata de paliar la situación, trata por lo menos de ayudar un poco. Si no puedes hacerlo completo, trata de ayudar para que el nombre de Jesucristo, que está por sobre todo nombre, se vea glorificado. Que la gente diga, wow, pero es que él no tenía nada, él no ganaba nada de esto. Y aún así lo hizo. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces dice, la compasión triunfa sobre el juicio. Mucha gente está más pendiente de juzgar, de la justicia, de hablarte solamente para juzgarte. Sí, la justicia viene de Dios, el juicio viene de Dios, pero Dios quiere que nosotros manifestemos su compasión. Porque si la justicia, el juicio, fuera lo que Dios quería sembrar, no hubiera venido a la tierra Cristo a morir por ti y por mí. No lo hubiera hecho. Te hubiera condenado de una porque ya estábamos condenados. Pero Dios te dice, hey, yo te amo y quiero que ames como yo amo. La compasión de Dios nos impulsa a actuar. Él no es un observador impotente, sino el soberano omnipotente del universo. La compasión de Dios lo impulsa a actuar en cada momento y en cada lugar. Seguramente tú hoy llegaste aquí porque Cristo te ama, porque Cristo mostró su compasión, porque Cristo es aquel que te llamó con lazos de amor, a través de alguien, a través de una organización, a través de una comunidad. Si Dios te está presentando hoy, es porque Dios te está diciendo, hey, te amo. Y ese amor me mueve y me impulsa a actuar. No me quedo esperando a que pasen las cosas. No, yo me acerqué a ti. Mucha gente dice, es que te tienes que acercar a Cristo. ¿Qué te tienes que acercar a Cristo? Es que Cristo ya se te está acercando a través de un amigo, a través de una persona, a través de un pastor, a través de un líder, a través de alguien. Cristo se te está acercando. Está tocando tu puerta, como dice Apocalipsis 3:20. Y llama, y llama, y llama. Y el día que nos paremos y le abrimos la puerta,
es que empezamos a disfrutar de aquello que siempre tuvo que estar en nosotros. Qué genial, ¿verdad? Primera de Juan 1, del 11 al 13 dice: estimados hermanos, si Dios nos mostró su amor de esa manera, debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. Así que como podemos saber que nosotros permanecemos en Dios y Él en nosotros, porque Él nos ha dado su Espíritu. ¿Sabes? Nadie ha visto a Dios en este tiempo. Nadie ha visto la cara de Dios en este tiempo. Y aquí decía Juan: nadie ha visto a Dios, pero si ven su amor en ti, a través de ti, lo habrán visto. Y creerán, y caminarán, y confiarán, porque te estás manifestando compasivamente, en amor. Entonces entendamos esto: amar, como Dios quiere que ame, nos lleva a ser compasivos. ¿Y qué es ser compasivo? Es no solamente ver las cosas y sentir dolor por eso, sino tratar de paliar esa situación. Y tratamos de paliar esa situación porque es lo que Dios quiere que hagamos, porque es lo que Dios hace. Y si somos hijos de Dios, sencillamente es lo que deberíamos hacer. Es tener un sentimiento de alerta cuando empezamos a sentir compasión por alguien. Hoy, ojo, la compasión no es lástima. No es que usted, ay, pobrecito, ay, sí, ay, no, la compasión es entender lo que está pasando, es sentirte motivado a actuar para ayudarlo, y después es ir más allá, es que decirle: hey, Cristo suple, Cristo está contigo, no estás solo, es el amor de Dios. ¿Sabes? Dios no se sienta contigo a decirte: ay, qué lástima que tengo. No, Dios dice: hey, porque te tuve compasión, te envié a mi hijo. Porque te tuve compasión, te saqué de donde estabas. Porque te tuve compasión, te amé. Y te amé con todo lo que podía amarte. Es increíble, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llego a la compasión? Y esto es lo que nos suele pasar. Comparamos la compasión con la empatía. Y la empatía no es compasión, pero la empatía sí es un camino hacia la compasión. ¿Qué es la empatía? Es la capacidad de entender la conducta y los sentimientos de los demás. Es la capacidad de entender la conducta y los sentimientos de los demás. Consiste en una reacción cognitiva. Se trata de entender intelectualmente el sufrimiento de los otros. La diferencia es que entender lo que está pasando a los demás no te lleva a accionar, ¿verdad?, para ayudar en ese proceso. Entonces, entendemos que alguien puede estar sufriendo y tú dices: bueno, yo sé que es perder un familiar, yo sé que quizás es pasar una situación económica, yo sé, pero ya está ahí, yo lo sé, chévere, soy empático contigo, te comprendo, te puedo escuchar, te puedo chévere, pero ya. Entonces, no es que la empatía sea mala, lo que pasa es que la empatía, Dios quiere que se transforme en compasión. Entonces, esto es un camino. Quizás te pase como a una persona influyente que se llama Helen Keller, que a los 19 meses de edad, una enfermedad la dejó completamente ciega y sorda. No obstante, tenía una maestra que era Anne Sullivan. La maestra pudo entender, tuvo empatía con Helen, porque la maestra, por edad, había empezado a perder su vista. Ella había tenido la posibilidad de ver todo ese tiempo, pero cuando ella entendió lo que era tener una dificultad en la parte de poder ver, ella dijo: oye, esta niña, ¿cómo lo va a hacer? Y como era su maestra, empezó a enseñarle a leer y a escribir en braille. Y más adelante le enseñó a hablar. Entonces ya, mira lo que empezó esta chica a pasar. Ellen se encontró con Anne, que era su maestra. La maestra le enseña todo este proceso. Entonces empieza un proceso porque empezó a enseñarle a deletrar las palabras con la mano, empezó todo esto, pero después
Helen Keller se convirtió en uno de los exponentes de lo que era enseñar y era llevar campañas de braille, de gente que tenía dificultad para poder ver o leer. Entonces, esa empatía de Anne, que era su profesora, llevó a Helen a empezar a vivir con compasión. Y no solamente se quedó ahí, ¿verdad? En sentir que, bueno, que ella la ayudaron, que ella aprendió, sino que empezó a hacer campañas, como les decía anteriormente, de ayudar a gente que era sorda y ciega. Entonces, que aprendiera a tener capacidades de habla, capacidades de lectura. Entonces, qué tremendo es que la empatía te puede direccionar a tener compasión. Y esa compasión empieza a transformar tu entorno. Empieza a transformar las situaciones de tu comunidad. Empieza a transformar las situaciones de tu casa. Porque si somos empáticos y la empatía nos lleva a tener compasión, que es lo que Dios quiere, empezamos no solamente a competir, empezamos no solamente a ver los logros de los demás con envidia, empezamos no solamente a acusar a las personas cuando son diferentes a nosotros o cuando están pasando por unas luchas, y empezamos a juzgarlo, a decirle es que te lo mereces, te mereces esos resultados porque sencillamente te lo has ganado. No, empezamos a ayudar. La profesora Anne podía estar frustrada porque tampoco había perdido la vista ya por los años de edad, y pudo haber pagado su frustración con Helen, que era una niña que había nacido ciega y había nacido sorda. Qué increíble, porque muchas veces así, cuando tenemos una discapacidad o cuando tenemos un problema, y alguien pasa el mismo problema, podemos empezar a querer darle escuelita de las cosas que han hecho, y no lo has hecho mal, no lo has hecho así, no lo has hecho asado. Entonces, Dios quiere Dios quiere que sepas que, que amar como Él ama te lleva a transformar situaciones para darle la gloria a Él. Primera de Pedro 3:8 dice: finalmente, vivan en todos ustedes en paz y unidad. Traten de entender los unos a los otros, ámense como hermanos, sean compasivos y humildes. Otra versión dice: por último, estén todos unidos en su forma de pensar y demuestren empatía, cariño fraternal, tierna compasión y humildad. Quizás no tengamos empatía por naturaleza. Hay personas que no se pueden poner en los zapatos de otros, porque sencillamente han sido criados así, han sido formados por la vida, han pasado situaciones, niñeces muy fuertes, pero podemos empezar a cultivar esa empatía. Y esa empatía cultivada puede llevarnos a tener compasión con los demás. Si escuchamos con más atención, observamos con más perspicacia y nos imaginamos con más frecuencia que estamos en la situación de las demás personas, nuestra empatía aumentará. Y como consecuencia nos sentiremos impulsados a hacer y mostrar el amor de Cristo, a ser bondadosos y compasivos, tanto con nuestros hijos, otros cristianos y vecinos. Sencillamente, quizás no estamos respondiendo a esta emoción, no estamos respondiendo a ser compasivos porque no hemos cultivado la empatía, porque no estamos dispuestos a escuchar, porque no estamos dispuestos a ponernos los zapatos de nadie, porque sencillamente muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión y queremos estar por encima de los demás, aún para juzgar, aún a pesar de la felicidad de la gente, aún utilizando a las personas. O sea, queremos ser felices y queremos vernos mejor que otros. Hay algo que me da risa, porque tú sabes cuando alguien no está bien, porque quiere que te vaya bien, pero no tan bien como a ellos, ni más bien que ellos. Y eso está mal, porque sencillamente estamos actuando, ¿verdad?, como por un repele, dándoles ahí una gotica del amor. Y Dios dice que ames, y ames uno a otros, que seas compasivo, que ayudes a las personas cuando puedas ayudarlos. Ojo, te estoy diciendo que alguien va a conocer a Cristo a través de ti hoy,
a través de esta semana alguien va a conocer a Cristo. Y ojo, que la versión de Cristo que conozcan sea la verdadera, la que dice la Biblia, y no la que nos hemos inventado en nuestra mente. Un Cristo que juzga, un Cristo que maltrata, un Cristo que habla de fuerza con la autoridad. No, ese no es el Cristo que está en las Escrituras. Porque el Cristo que está en las Escrituras, aunque es un Cristo determinado, aunque hay autoridad, aunque hay obediencia que hay que darle a Él, también es un Cristo compasivo, un Cristo que extiende las manos. Y un Cristo aún cuando estaba siendo crucificado, Jesús dijo: hey, perdónanos porque no saben lo que hacen. En el momento donde cualquier ser humano pudo haber sentido la mayor ira de su vida por ser juzgado y ser condenado y ser crucificado por algo que no habías hecho, por algo que eras inocente, Él solo dijo: perdónalos, Dios, porque no saben lo que hacen. Filipenses 2:4 dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y aquí entramos a un punto para ir proyectándonos al final, es la autoestima o la autocompasión. La autoestima aumenta o se manifiesta cuando hacemos las cosas bien, pero la autocompasión se refiere a cómo nos tratamos cuando hacemos las cosas mal. Y aquí me llevo a pensar en un momento qué dice o qué significa en la Biblia la autocompasión, porque muchas veces lo he visto como algo negativo y muchas veces lo he escuchado como algo neutral, pero vamos primero a definirlo. La autocompasión es estar abierto y movido por nuestro propio sufrimiento, experimentando sentimientos de cariño, de bondad hacia uno mismo, tomando una actitud de entendimiento hacia los fallos y las incompetencias propias que nos juzgan, y reconociendo que nuestra experiencia es parte de la experiencia de toda la humanidad. Entonces, bueno, que nuestra experiencia, al final nos equivocamos y hay que levantarnos, sacudirnos el polvo y avanzar. Pero ¿qué hace la autocompasión? Muchas veces eso tan hermoso que es que, bueno, tenemos que pensar bien de nosotros, se puede convertir en idolatría. No podemos idolatrar, podemos pensar que, ay, que no, bueno, es que somos superiores, que somos esto, es que yo nunca fallo. Entonces se transdiversa, como todo sentimiento, podemos, como todo lo que es movible en la tierra, se puede malversar por el hombre. Entonces, pero está la otra parte, la parte más, las dos son negativas, pero la parte que hiere a la persona, que es ese sentimiento o esas voces de queja, de juzgarnos a nosotros mismos, de hablarnos de una forma dañina. Ojo, muchas veces no le hablaríamos a un extraño como nos podemos hablar a nosotros mismos cuando fallamos. Y eso porque si le hablamos a un extraño como le hablamos nosotros mismos como fallamos, seguramente esa persona nunca sería nuestra amiga y seguramente esa persona se alejaría de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos muy buenos amigos con nosotros mismos, no somos muy compasivos con nosotros mismos, no nos amamos mucho a nosotros mismos, ponemos mucho a las personas que están afuera por encima de nosotros, y eso seguramente nos lleva a una relación tóxica con nosotros mismos. Y cuando fallamos y cometemos errores, somos el primero en señalarnos, juzgarnos y malponernos delante de Dios. Y Dios dice: hey, fallaste, hay un proceso, sí, puede haber consecuencias, pero yo te amo. Sacúdete el polvo, levántate y anda. Entonces, hay un autor que se llama Eric Davis que dice: autocompasión es la sensación de lástima por uno mismo, alimentado por un alto concepto de sí mismo, una visión baja de Dios y una actitud de orgullo. Esta es lo que es la negatividad en la autocompasión. ¿Por qué? Porque cuando te sientes lástima, empiezas a sentir y lo mezclas con el orgullo. Ahí empieza una idolatría y empiezas a sacar a Dios de la ecuación. Entonces, esta es la otra parte negativa de la autocompasión. Pero mira lo que nos dice Romanos 12, del 2 al 3. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, los cuales es buena, agradable y perfecta.
basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, hágalo según la medida de fe que les haya dado. Esto es lo que habla o la autocompasión que Dios quiere para nosotros, que seamos realistas. Si nos equivocamos, nos equivocamos, y si fallamos, fallamos, pero no nos pongamos por más estima, como que ponernos ese sentimiento de dolor, unido con egocentrismo y unido con idolatría, para ponernos un pedestal muy alto. Y tampoco nos pegamos como la última cucaracha, mira, de lo más bajo de los fondos, porque sencillamente Dios quiere que seas realista, que no pensemos como piensan los hombres, que pensemos como Él piensa. Y pensar como Él piensa nos llevará a tener una relación sana con nosotros, ni de idolatría, ni de dejadez total. Entonces mira lo que dice Mateo 16 al 24, 22, dice: entonces Pedro se llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Este es el momento que Jesús dice que lo van a crucificar. Y Pedro se le acerca y lo empieza a reprender y dice: Señor Dios, tengan compasión de ti, que nunca te suceda esto. ¿Sabes? Pedro tiene un alto concepto de Jesús, pero también tiene un alto concepto de sí mismo. Por eso es que dice: yo nunca te voy a negar. O sea, Pedro tenía un ego grande. O sea, ya Pedro no era el pescador solamente. Pedro era, oye, el aguerrido, el que había dicho que Jesús, ¿quién era? Era el Hijo de Dios Altísimo. Pedro era ese, el que había podido caminar unos segundos sobre las aguas. Pedro estaba ahí y se quiso lanzar una de que no, que Dios tenga compasión de ti. Y mira lo que le respondió Jesús. Jesús volvió y le dijo a Pedro: largo de aquí, Satanás, me estás estorbando. A ti que no te preocupan las cosas de Dios, sino las de la gente. Muchas veces queremos poner a competir, o ponemos a competir sin querer, también puede ser, lo que es de Dios, o sea, la voluntad de Dios, con la voluntad de nosotros mismos y con la voluntad de la gente. Y eso es un error, porque el ser humano, aun sea quien sea, puede cometer errores y puede ser movido por el ego, por la idolatría a sí mismo, puede ser movido por muchas cosas. Y eso es lo que estaba siendo movido Pedro. Y Jesús le dijo: hey, Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estás siendo movido por la gente y por tus deseos de ser humano, y no estás siendo movido por la voluntad de Dios. Entonces no podemos permitir que esa compasión que nos tenemos a nosotros mismos esté ligado a los deseos humanos y saque de la ecuación a Dios. Porque Dios quiere que te ames. Ya vas a ver cuando lo digo. Mateo 22, el 36 y 37 dice: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y dice: ¿y cuál es el segundo más importante? Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. Jesús está dejando algo implícito, que es que te ames. Porque si tú no te amas y te ves como la cucaracha o sea, hundida en la basura y lo peor, ¿qué crees tú que vas a pensar en la gente? Que también es la cucaracha, pero o sea, lo vas a tratar así. Pero Jesús dice: no, ámate, te tienes que amar. Ojo, pero no te tienes que idolatrar. Y ahí está el problema. El problema es cuando empezamos a tener esa compasión por nosotros, que nos empieza a mover a una idolatría. O sea, empezamos a ver a nosotros mismos desde un pedestal que no se falla, que no puede fallar. Y peor aún cuando tenemos aduladores que empiezan a decir: es que tú no fallas, es que tú no esto, es que sí lo estás haciendo bien. ¡Wow! Recuerda lo que decía Pablo en Colosenses: seamos realistas. Si nos equivocamos, seamos realistas. Porque así como empezamos este tema hablando de la compasión y cómo la compasión lleva a que la gente conozca el amor de Dios, ser realistas como nuestra percepción de nosotros mismos también llevará a la gente a conocer el amor de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos realistas, que le mostremos a la gente lo que realmente somos, para que cuando Él haga su transformación pueda ver su gloria y no mi gloria. ¿Me entiendes? Porque si yo soy tan poderoso y tan
autocontrolado y soy tan fuerte, la gente lo que va a empezar a verme a mí y no va a ver a Dios. Hay que echar el cuento como es. Hay que echarle el cuento como es. No hay que emitir detalles. Todos estamos pasando un proceso de debilidad. Todos estamos pasando una lucha interna. Todos. La diferencia es que hay unos que las contamos para que el cuerpo crea y el cuerpo crezca de Cristo, y hay otros que se lo ocultan para que no crean en Cristo si lo crean en Él. Wow, es tremendo. Pero tenemos que ser realistas. Lo que Dios quiere es que te veas con amor, mas no te idolatres, como les decía. Lamentaciones 3 del 22 al 23 dice: el fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin. Cada mañana se renueva, inmensa es su fidelidad. Ya concluyendo, quiero decirte que cada mañana su fidelidad y su compasión se renuevan. Inmensa es. Y si has pasado por una situación, levántate, sacúdete el polvo y anda. No te quedes ahí frascado. No te quedes ahí. Si de repente no has sido compasivo con otros, no te quedes en ese pensamiento. Si tienes que desarrollar la empatía, no te quedes solamente en ese pensamiento. Empieza a accionar. Porque la fe sin obra es muerta. Y la gente, a través de tu compasión, a través de tu empatía, a través de tu realismo al verte a ti, van a conocer el amor de Dios. Así que quiero que me acompañes a orar para cerrar esta palabra. Señor, Padre de la gloria, mira a las personas que están, Señor, detrás de esa pantalla, Padre, recibiendo esta palabra, Señor. Mira lo que son sus emociones, santas emociones, porque tú las creaste, Dios. Padre, ayúdalos a discernir cuando cada momento, Señor, viene de ti o no viene de ti. Padre, impúlsalos a actuar, Señor, como tú actuarías en cada situación, para que tu reino y tu gloria y tu amor sea manifiesto. Te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si vienes por primera vez, nos gustaría que nos escribieras en los comentarios, nos escribieras en la cajita de abajo y nos digas qué te pareció esta palabra. Y repitas esta palabra, esta oración después de mí. Señor Padre, te doy gracias. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, que más que mi nombre tiene mi historia, y mi historia es transformada por tu amor a partir de hoy. Te bendigo, espero que te haya sido de bendición esta palabra. Nos vemos la próxima semana. Dios bendiga, Dios guarde. Chao.